La participación de la religión en la esfera pública, en la vida social y política del continente, me atrevería a decir que de todo el mundo, ha cambiado durante los últimos 50 años, el último medio siglo. Daniel Levine, de la Universidad de Michigan, en sus estudios sobre la relación entre religión y política en América Latina, que ha subtitulado como La nueva cara pública de la religión, se refiere a que esta, en el pasado no muy lejano, hace alusión a una serie de imágenes relacionadas con actos de corte cívicos religiosos que cualquiera de nosotros puede recordar con facilidad porque están relacionados a su vez con protocolos de Estado que prevalecen hoy en día. Por ejemplo, esto en la República Dominicana está muy de cara con los Te Deums. Son ceremonias religiosas solemnes que aquí suelen celebrarse en ocasión de la conmemoración de la independencia de la República, en la que participan altos funcionarios del Estado, las élites militares, religiosas y políticas. Están también los cortes de cinta en las inauguraciones de obras públicas, en las que también recordamos que participaban curas haciendo la bendición, o como es usual también la participación en actos públicos de la vida política de una especie de trinidad compuesta por la Iglesia, por las altas élites políticas y económicas del país. Pero esto es parte de una simbología de la tradicional alianza entre la religión, que era reconocida como una sola religión o iglesia hasta el pasado reciente, y la sociedad con sus élites políticas y económicas. Sin embargo, según este mismo autor y en este mismo estudio de referencia, cuando se evoca a la nueva cara pública de la religión hoy, en la contemporaneidad, hay una alusión a imágenes totalmente distintas y diferenciables. Por ejemplo, no es extraño cuando uno transita por el continente, insisto que también alrededor del mundo, cualquier otro continente, no es difícil encontrarse con pastores o prédicas independientes de algunas figuras religiosas que deambulan al subir o bajar de cualquier plataforma de transporte público, sea el metro, el tren, el transporte tradicional. Cuando vamos a cualquier pueblo, el más lejano de nuestra América, podemos encontrar a pastores individuales o en grupos frente a plazas públicas o parques, incluso cantando y predicando abiertamente. Lo que ha cambiado es que ya no hay una única voz oficial, sino que hay distintas voces y hablando no a nombre de una iglesia, sino a nombre de muchas iglesias. Por tanto, hay nuevas voces oficiales, existe una profusión de iglesias, capillas, programas de radio y televisión de corte religioso. Incluso los cristianos o las figuras religiosas están activas en las redes sociales, en los congresos o parlamentos y hasta en campañas proselitistas a favor o en contra de decisiones políticas y en defensa de principios de la fe. En lugares profanos, hay que decir, desde la calle, a diferencia de un pasado con un número limitado de voces autorizadas de la Iglesia. Lo descrito es un escenario que todos hemos visto también en la República Dominicana, donde hoy es común ver a religiosos de distintas corrientes, católicas o protestantes, en el activismo social y político. La propuesta que les hago hoy es que miremos de manera conjunta cómo se han reformulado los lazos sociales que definen la presencia cotidiana e institucional de la religión en el mundo, en la región y en la República Dominicana. Hablemos sobre la relación entre religión y política. Bienvenidos a Esfera Global, yo soy Marjorie Félix. Vamos al contexto. La Iglesia es una de las instituciones más antiguas del mundo, la más aceptada históricamente. Es considerada por muchos como el órgano social más organizado y estable, ya que goza de aceptación política, social y cultural a nivel mundial. El papel de la Iglesia no se limita a cumplir únicamente la misión de la fe. Las instituciones eclesiásticas desempeñan actividad social complementaria a la función del Estado, dejando su sello en el campo de las buenas costumbres, educación, asistencia social y salud, así como formación y control de líderes comunitarios. Las iglesias y otras asociaciones religiosas son un elemento importante en la formación de la sociedad civil. La norma legislativa y los esfuerzos para llegar a un acuerdo entre los representantes del Estado y las minorías religiosas organizadas no es solo una señal de esfuerzo para conseguir la igualdad confesional,
sino también demuestra el respeto hacia la trayectoria histórica y contemporánea de las religiones en todos los niveles sociales. La relación Iglesia-Estado es un fenómeno real y con agendas muy parecidas. Presidentes, senadores, diputados y alcaldes juran ante la Iglesia su accionar político, encomiendan el destino del país a Dios en actos públicos y realizan discursos con soportes de doctrinas teológicas. Los símbolos religiosos están presentes en casi todos los espacios públicos. Los funcionarios públicos asumen morales católicas, protestantes, islámicas, judías, dependiendo de su fe y de manera pública en cualquier escenario político. La agenda nacional comparte elementos con la agenda religiosa. Temas como el divorcio, el aborto, la familia, el sexo, la moral y la cívica, la educación e ideología de género son algunos de los principales temas valorados por religión y política. Incluso en algunos estados, el poder religioso determina la línea en algunos temas sociales. La politología de la religión, establecida en la última década del siglo XX, es una disciplina de la politología que estudia el impacto de la religión sobre la política y viceversa, con un énfasis especial en las relaciones de sujetos políticos hacia la religión y las comunidades religiosas. Los campos básicos investigados por la politología de la religión son amplios, entre ellos las doctrinas y prácticas religiosas, todo lo que tenga contenido político o mensajes políticos directos, el comportamiento religioso y las prácticas religiosas, pero que tengan consecuencias políticas directas, actitudes de los sujetos políticos en el sentido estrecho hacia la religión y las comunidades religiosas, sociedad sin motivaciones religiosas, pero que tienen consecuencias religiosas. La politología de la religión forma parte de estudios en casi todas las facultades o departamentos de ciencias políticas en Estados Unidos. Dentro de la Asociación Americana de Ciencias Políticas ya existe la sección Religión y Política. En Europa está creciendo el interés por estos estudios. En el caso dominicano, la religión juega un papel de vital importancia, y eso lo analizaremos a continuación con los expertos en el tema. Religión y política, política y religión, un binomio por fe o poder. Una de las más jóvenes disciplinas de la politología, establecida en las 2 últimas décadas del siglo XX, es la politología de la religión, que es bastante novedosa. A esta rama le interesa el estudio de las doctrinas y prácticas religiosas, todo lo que tenga contenido político o mensajes políticos directos. Por ejemplo, la interpretación religiosa del gobierno, del poder, de la autoridad política, la interpretación religiosa del Estado, la organización política, incluso la guerra y la paz. Se interesa también por todo aquello que dentro del comportamiento religioso o de las prácticas religiosas, aún no teniendo un mensaje político directo, tenga consecuencias políticas directas, como la construcción de edificios religiosos. Además de las actitudes de los sujetos políticos, de los partidos políticos hacia la religión y de los grupos de presión hacia ellos. En fin, le interesa a la politología de la religión todo lo que se enmarca dentro del comportamiento secular de la sociedad, que aún sin motivaciones religiosas tenga consecuencias religiosas. Por eso entra dentro de la rama de estudio. La cito porque evidentemente es muy interesante, es novedosa, pero sobre todo porque lo que implica su campo de interés nos sugiere un buen ejercicio para entender la visión religiosa del poder, la transformación de los lazos entre la religión, la política y la sociedad a partir de finales del siglo XX. Los avances del protestantismo en nuestras sociedades, que se ve muchísimo en la República Dominicana, la agenda política de los sectores religiosos en la comprensión de que la política es la herramienta del cambio social, incluso más allá de la fe, pero sin detrimento de la misma. En ese ejercicio repasaremos con ejemplos globales y casos nacionales la nueva cara pública de la religión.
Participan con nosotros el pastor Heriberto Concepción de la Iglesia de Dios Casa de Oración, Gerald Andrés Miranda, teólogo e investigador del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, el IGlobal. Bienvenidos, Gerald. Gracias. Pastor, gracias por estar en Esfera Global. En un tema que debo decir que acapara toda mi pasión, religión y política. Voy a estar compartiendo una serie de bullet points o temas específicos del contexto global y local, y sobre la marcha comentamos, porque hoy hacemos doble diálogo con mirada global. Y comienzo con las guerras civiles del siglo XIX, revoluciones como la de México y Cuba. Esto marcó una especie de estigma sobre la religión, como una superstición, y de la iglesia como reaccionaria. ¿Cómo esta percepción ha cambiado en el último medio siglo, los últimos 50 años, pastor? Ha habido un cambio muy significativo de las iglesias, te decía. Las iglesias, todas, han participado inclusive en los mismos cambios políticos que se dan hoy, los mismos cambios sociales, económicos del mundo. Tuve la iglesia involucrada. La iglesia creó conciencia de que está mucho más cerca de ese ciudadano, que ese ciudadano también es cristiano, ese ciudadano también ama a Dios, ese ciudadano también sufre condiciones sociales, políticas y económicas del mundo y de los gobiernos. Entonces la iglesia ha sido muy participante. Por eso tú has visto hoy en día que líderes de diferentes iglesias inclusive han llegado a tener un actor político importante o han estado ligados a grupos campesinos, a grupos sociales en activismo producto de situaciones sociales que les afectan. Entonces sí, la iglesia entendió que no debía cambiar su doctrina y algunos dogmas, pero sí la actitud de cómo tratar y cómo llevar ese evangelio que Cristo nos dio, esa obra evangelizadora, ser más humano, más hacia la gente como lo hizo Jesús, más consciente de la situación de las personas. Y entiendo que la iglesia lo ha entendido, se ha ido involucrando y ha habido un crecimiento extraordinario en todo el mundo, y en América Latina y Iberoamérica. Se nota el crecimiento de las iglesias, ha sido muy significativo en los pueblos, en diferentes comunidades, y comunidades inclusive, como usted decía, muy reaccionarias y muy enemigas de lo que era el evangelio, porque nos veían muy de una forma como rara, una especie rara. Pero después se dieron cuenta que no, que la iglesia no era, la persona de la iglesia no era una especie rara, eran seres humanos con buenas intenciones, que amaban a Dios y querían proyectar ese amor. Yo creo que la iglesia cambió el esquema de cómo presentar el amor, la fe en Jesús, esa parte del evangelio, como te decía, y la gente lo ha ido asimilando y lo ha ido entendiendo. Y entiendo que ahí está parte de lo que es el crecimiento y el avance de las iglesias. Ya era sobre la misma pregunta. Sí, bueno, lo que es la parte de superstición, hay que señalar que el siglo XIX fue un siglo algo convulso, no solamente por las revoluciones latinoamericanas, y el papel de la religión va a variar de acuerdo a cada uno de los contextos. Por ejemplo, yo creo que esta parte de la superstición fue por el desarrollo del positivismo científico, el auge, digamos, de las teorías marxistas y revolucionarias que comienzan en el siglo XIX, pero también el siglo XIX es la sociedad victoriana, hay una sociedad conservadora. En Latinoamérica las religiones jugaron un papel importante también. Creo que incluso en la República Dominicana la fe católica fue uno de los estandartes de la identidad nacional. Entonces, sí hubo, producto de las ciencias y de la unión de estas ciencias con los movimientos políticos y revolucionarios, reaccionarios, hubo como una especie de crítica sobre la religión, que después, especialmente después de la caída de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente ese papel de la Iglesia tiene un repunte importante. En el caso de la Iglesia Católica con el Papa Juan Pablo II, en las iglesias protestantes también crecieron mucho, y se ve que la religión, al margen de los contenidos de fe que pueda tener cada una, representa una parte importante dentro del imaginario de las personas, y entonces esa dimensión tanto social como política, una redefinición también dentro de las iglesias, tanto de su doctrina como de sus dogmas, cambiando algunas cosas, otras no, dependiendo de la iglesia, dieron pues una apertura de que es un tema importante al margen de los contenidos mismos de esa fe. Entonces, sí ha tenido un repunte importante, y actualmente cualquier tipo de política, sea incluso conservadora e incluso progresista, no puede prescindir del poder de las religiones confesionales específicamente. ¿Cómo proliferan las iglesias de diferentes corrientes? A lo largo del programa he estado señalando que en el pasado no muy lejano se entendía la iglesia como una, pero el protestantismo ha crecido vertiginosamente. ¿Cómo han proliferado las iglesias? ¿Sabemos cuántas en número son las iglesias?
No, esa estadística no hay, aunque aquí las estadísticas tú sabes que tienen su problema general, Sí. pero realmente no existe. Sí han crecido bastante, las iglesias todas han crecido, pentecostales y no pentecostales, ha habido un crecimiento significativo a nivel nacional Es del una país. estructura compleja, ¿no? Sí, es una cultura compleja. Estamos en un sector están todos los que son pentecostales y en otros están los que no serían pentecostales. Y hay independientes. Sí, hay personas independientes que no Como que pertenecen uno no a lo ninguno. entiende. El caso nuestro, pues nosotros pertenecemos a un concilio que llama Iglesia de Dios Internacional. Pero para que tengan una idea, solamente nosotros en nuestro país tenemos más de 700 iglesias. Wow. En la zona de Santo Domingo tenemos más de 300 y pico de iglesias. Y así hay otros movimientos y otros concilios y otras con comunidades de fe que también han crecido bastante. Ha habido un gran desarrollo y es lo que te digo, la iglesia ha estado más consciente de tener una cercanía más con la persona, más de servicio. Y las iglesias cristianas siempre han tenido un servicio social. Lo único que nunca lo han dicho, como decía alguien en sentido común, no cacareaban el huevo y no lo hacen, pero sí lo hacen un día a día, el trato con las personas es muy cercano. Y las iglesias han ido expandiéndose, han ido creciendo, también la tecnología. Hoy en día a través de las redes, si tú ves, hay muchas comunidades de fe de todas que te suben textos, te suben mensajes, te suben comentarios y se han usado esos medios también para extender. Yo entiendo que sí, que el mismo desarrollo tecnológico también ha ayudado a que hoy sea más cercano, porque no era lo mismo antes. La gente, por ejemplo, que estaba en pueblos muy remotos, a veces no tenía ni luz eléctrica, no tenía internet, no tenía... Hoy en día tú tienes internet en el país entero prácticamente. No, tenemos la Biblia en línea. La Biblia en línea. Exacto, la Biblia era manual, hoy no. Hoy en día tu celular, tú andas con la Biblia. Inclusive ya hoy en día la gente decía, vamos a abrir la Biblia, ahora hay que decir, prendan la Biblia y ábranla, porque hay personas realmente que sí, que la tienen digital. Entonces, yo entiendo que la parte tecnológica sí ha ayudado también a eso, aunque a que se siga extendiendo más lo que es la fe de Jesús, el mensaje salvador. También las iglesias han estado más conscientes de su papel. Yo entiendo que sí que hubo un tiempo que las iglesias cristianas estuvimos más en cuatro paredes, o sea, más entendía que su misión era estar dentro de un templo. Entonces las iglesias cristianas han salido, especialmente las pentecostales y no pentecostales, han salido más de las cuatro paredes. Hoy en día tienen más contacto directo con las personas, están más en las comunidades, y tú vas a encontrar muchas iglesias cristianas con colegios, con orfanatorios, con centros médicos de asistencia, con muchas fundaciones trabajando, casos muy críticos, niños abandonados, personas maltratadas. Entonces, la iglesia ha entendido también y se ha volcado más, un poco más, yo entiendo, hacia afuera, hacia que... Y están también los activistas políticos que pertenecen a la comunidad religiosa. Y se ha ido integrando. Eso es interesante. Estas preguntas no son ociosas porque ver a la religión desde la perspectiva política implica ciencia, porque lo que define la política electoral son los números, la ciencia, la data. Cuando pregunto mucho sobre el número de iglesias, cómo han proliferado, tiene mucho que ver con la comprensión práctica de lo que significa, de lo que implica impactar a la comunidad religiosa. Finalmente, tengo como un minuto ya para recoger, y es propicio por el momento que vive la República Dominicana. ¿Cuál es la visión religiosa del gobierno, hablando del caso específico de nuestro país? En temas generales, para no circunscribirnos al gobierno como tal, en su comportamiento democrático, en su comportamiento político, en transparencia. ¿Hay una visión religiosa? ¿Hay algo que las iglesias sientan que es el punto de la corrección de la política? Mira, hay una preocupación fuerte en la iglesia ahora mismo por el nivel desbordante de corrupción que ha habido. También que se está viendo como mucho autoritarismo en muchos sectores. Eso es preocupante en el seno de la iglesia y aunque quizás muchas veces no se hace tan público, pero sí a nivel interno la iglesia lo está manifestando. Y creo que no están tomando en cuenta eso. También la iglesia quiere un gobierno que sea mucho más cercano y que detenga un poco la corrupción, la criminalidad que es bastante fuerte, debemos decirte. La iglesia vive en el día a día de personas que te llegan atracadas, maltratadas, que matan a muchas personas. Entonces esos son temas que están afectando mucho a nuestro país y la iglesia sí ha estado preocupada y ha estado motivando. Inclusive la iglesia está enfocada en que gane quien gane en el próximo torneo. Ellos esperan que los actores políticos tengan una actitud muy diferente y que hay temas de esos que se han tratado. Y creo que si no lo toman en cuenta, las iglesias no van a... Muchas personas de carácter cristiano no van a dar su voto, porque la gente está muy preocupada por esos aspectos. ¿Sí? ¿Gerard? Yo creo que sí hay un activismo político y ha cambiado la visión de la iglesia y de muchos miembros, porque ya no solamente se entiende como el gobierno, como, bueno,
tenemos que reformarlo, sino que tenemos que participar dentro de él y cambiarlo. Porque hay como una especie de moralidad por, digamos, por el pesimismo causado en los últimos años por la actividad política de algunos dirigentes. Entonces, se entiende que tiene que haber un rol más activo dentro, no solamente de la participación en el diálogo, sino dentro de la acción misma de la política. Entonces eso ha propiciado una participación por parte de miembros de la Iglesia en roles políticos. Sin embargo, yo pienso que esto es como una espada de Damocles, o una especie de diamond, digámoslo, socrático, que puede ser bueno, puede ser malo. Es bueno en el sentido de que puede ennoblecer la labor política, puede traer también una seguridad dentro de las instituciones, un mayor desarrollo, si es bien enfocado, pero por otro lado, si las iglesias no entienden el rol democrático que conlleva el poder, entonces puede también instalarse ciertos elementos autoritarios, porque dentro de las iglesias el dogma es la democracia no es algo muy acogido dentro de los sistemas eclesiásticos. ¿Por qué no? Porque es más la doctrina, es una disciplina mayor. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Brasil, incluso en Singapur, en muchos países donde justamente las iglesias se han aliado a sectores un tanto dictatoriales y eso. Entonces, puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, pero dependerá de la conciencia política de los actores religiosos dentro del poder. Yo creo que no tenemos que agregar una palabra más. Ha sido un interesantísimo doble diálogo. Gracias, Pastor. Gracias, Gerald. Esperamos que siempre estén aquí en Esfera Global. Siempre estaremos dispuestos. Dispuestos siempre. Un placer para nosotros. Vamos a la pausa. Sin dudas que lo que nos dice la gente en las calles, de 15 personas entrevistadas, 10 afirman que hay un vínculo entre religión y política, 5 niegan aquel vínculo. Es una muestra de cómo se ha replanteado la cara pública de la religión y los lazos que definen su vínculo con las esferas de poder, la esfera económica y social. En el pasado reciente, estudiar la religión y su vínculo con la política requería una justificación especial, siendo que la economía dominaba el modelo de análisis y el enfoque preferido del estudio de la política. Por fortuna, las instituciones religiosas entraron en un proceso de innovación dentro de sus propias estructuras, sometidas a fuertes debates y conflictos que abrieron las puertas al interés de las iglesias en entender el cambio social y no solo entenderlo, sino participar de él. La Iglesia Católica, a través de la celebración de importantes conferencias regionales y mundiales a lo largo de los años, al menos ha evidenciado su nuevo rumbo de transformación institucional para colocarse en línea horizontal con la sociedad e involucrarse con ella. El nuevo Papa es un ejemplo, creo, una gran fuente de inspiración en la renovación de la Iglesia Católica y su visión social, incluso su forma de comunicarse con la gente. Cito en el trabajo sobre la cara pública de la religión que en el curso de no menos medio siglo, lo que era una rutina establecida de identificación mutua entre iglesia, Estado y poder, cambió dramáticamente. Han surgido voces contestatarias con posiciones desde el reformismo democristiano hasta la teología de la liberación y las alianzas cristiano-socialistas. Y como es evidente, la presencia del protestantismo en la vida pública, antes limitada a posiciones de salvación individual, alabanza a la autoridad establecida y un feroz anticomunismo, hoy abarca un notable pluralismo de puntos de vista y posiciones políticas. Un ejemplo de cómo surgen del seno de la pluralidad figuras del mundo religioso que se legitiman en el activismo político es nuestro siguiente invitado, el pastor Fidel Lorenzo, que es de la Coalición por la Defensa de la Constitución.
Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Gracias por estar en Esfera Global. Gracias. Te invito a tomar asiento. Hoy estamos analizando la relación, el vínculo entre religión y política. A esta altura del programa entendemos que hay una relación directa entre religión y política, pero que también hay un impacto que genera la política sobre la religión. Mira, pensar, por ejemplo, en 2 décadas atrás, o 3, era casi un pecado hablar de religión y política. Sí. En la República Dominicana. Y en el mundo. Y en el mundo también. Sin embargo, ha habido una revolución global que ha estrechado, ¿no?, esa distancia entre la política y la religión, y hoy el ciudadano es más consciente de sus derechos y por lo tanto yo digo, mi identidad religiosa y de fe no puede anular mis derechos ciudadanos. ¿Y cómo confluyen su identidad religiosa y de fe con el activismo político? Bueno, como política es servir y es diseñar proyectos y programas que van supuestamente en beneficio de la mayoría del pueblo. Yo también soy un ciudadano que igual tengo derechos que exigir y deberes que cumplir. Entonces, por más que quiera, en teoría, desligarme de la política, no es posible. O soy una víctima o tomo parte en el proceso y en lugar de hacerme cómplice, ¿no?, de las indiferencias que se dan en el sistema, puedo aportar ideas y puedo empujar un poquito a que haya mayor nivel de dignidad y que se reconozca más el derecho de las personas y que esto pueda ser efectivo en un mundo de tantas carencias, tantas facturas impagadas y tantas necesidades que tiene el ser humano hoy. Pastor, lo hemos visto en un activismo fuerte como miembro de la coalición en defensa de la Constitución y la democracia. ¿Cómo se llega a una visión religiosa del poder, del Estado y del gobierno desde ese activismo? Mira, es interesante abordar ese tema. ¿Por qué? Porque la gente, el religioso meramente dirá, pero ¿qué busca Fidel Lorenzo dirigiendo una coalición para la defensa de la Constitución y la democracia? O qué busca haciendo activismo político, que no es un activismo político partidista directamente. Obviamente los partidos se benefician de lo que uno hace en esa dirección. Sin embargo, yo creo que la República Dominicana ha sido un país proactivo en ir a lo importante. ¿Por qué razón? Mucha gente se queda enfocado en lo básico, en lo misceláneo, en lo pecuniario, y se olvida de establecer vínculos fuertes donde se regula el Estado. ¿Dónde se regula el Estado? En la Constitución. Nosotros, por esa proactividad, logramos que en la Constitución del 2010, y aquí voy a explicar por qué nuestra participación, en el 2010 es la primera Constitución que define la identidad del pueblo dominicano. Y esa Constitución define que el pueblo dominicano es un pueblo cristiano. Primero, es la primera que explica cuáles son sus símbolos patrios, qué es el escudo y qué compone el escudo, por qué y dónde está abierta la Biblia en el centro del escudo. Y entonces le da una connotación en la introducción de que somos un pueblo de una identidad cristiana. Lo define. Pero no solo eso. Esa Constitución del 2010 establece en su artículo 37 el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pero esa Constitución en su artículo 55 establece, ¿no?, el valor de la familia y la responsabilidad del Estado en la promoción y protección de la familia conforme al diseño original de Dios, porque siempre establece que se forma a partir de la unión libre de un hombre y una mujer. Y esa misma Constitución es la que establece la autoridad parental, que le da el derecho a los padres a decidir sobre la crianza de sus hijos. Entonces es una Constitución pro fe, pro valores. Y gracias a Dios, porque esa Constitución del 2010 garantiza, ¿no?, esos derechos, que aunque algunos lo ven como un atraso, nosotros
vamos a seguir preservando esos valores. Entonces, cuando se habla de una reforma constitucional, nosotros no solamente estamos pensando en lo morboso o en lo que la gente está pendiente, que es el tema de la reelección o ese tipo de cosas. Nosotros estamos protegiendo la totalidad de la Constitución. Cuando yo salgo a la calle a defender que se mantenga intacta esa Constitución y que no se varíe y que no sea tan flexible, Fidel Lorenzo está defendiendo la vida, está defendiendo la familia, está defendiendo la identidad del pueblo dominicano y está defendiendo la autoridad de los padres. Y es bueno que se sepa eso. Además, obviamente, de que fortalecer la democracia en países como los nuestros nos conviene a todos. En un país donde un gobierno se perpetúa en el poder de manera indefinida, obviamente que estamos alimentando una cultura feudal donde el funcionario se cree que es dueño del Estado, pierde totalmente el sentido de servidor público y entonces asume que la gente debe recibir como favores lo que le corresponde por derecho. Entonces, y por eso nuestra lucha. Dentro de la agenda política o la visión religiosa del gobierno, porque entramos al tema ya deslindándolo del gobierno dominicano, está la lucha por la vida, los derechos fundamentales, el tema de la homosexualidad, el tema de género y la familia. Entonces, dentro de ese activismo, ¿cómo desde la religión se plantean las correcciones a la política? A veces pensábamos que en esta relación, religión, Estado, poder, con una visión más plural, donde ya la iglesia no es una, hay figuras, voces autorizadas como es su caso y muchas otras en todo el mundo que ya pueden hablar. Antes era un número limitado hablando sobre la religión. Pero al final hay luchas que fracasan. Las correcciones de la política desde la religión no se han dado en absoluto. No se han dado del todo. Del todo. Pero sí hemos establecido las bases. La base jurídica es la base de la supremacía constitucional, que es favorable. Como usted decía ahorita, en cuanto al tema de derechos fundamentales, desde la Iglesia aspiramos a un Estado que se enfoque más en las necesidades humanas. Porque cuando hablamos de derechos humanos, como que es una palabra muy ambigua, muy bonita, muy retórica. Bueno, y detrás de la cual se esconden muchas cosas escandalosas. Pero nosotros sí nos preocupamos por las necesidades de las personas. ¿Cómo hizo Jesús? Que sobrepuso la necesidad humana al culto. Pastor, ¿y cómo se da la relación entre los sectores religiosos y la sociedad civil? Me parece que pudiera haber una especie de retórica o un impasse práctico en cómo se van consagrando las instituciones de la sociedad civil que son promovidas por los propios sectores religiosos, pero que no se pueden forzar. Esto son núcleos, son unos nodos que tienen un vínculo con los sectores religiosos, pero tienen que ser también orgánicos y naturales. Sí, es así. Sin embargo, hemos ido creciendo. Por ejemplo, en el año 1990, cuando apenas comienza a definirse lo que es sociedad civil en la República Dominicana, se crea el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, como un organismo rector que cumple roles de representación, forzar a la unidad, de formación, de liderazgo y también de gerencia. En ese momento, lo que trató fue de que todos los concilios y denominaciones convergieran en un espacio no meramente eclesiástico, sino para dar respuesta a temas puntuales en la sociedad. Después de eso, hemos tenido otros grupos que han surgido como fundaciones. Tenemos el Servicio Social de Iglesias, que igual es de la sociedad civil. Tenemos Acción Cristiana, tenemos Equidad y Justicia Social, tenemos un sinnúmero de organizaciones representativas que trabajan en diversos sectores de la vida nacional, que forman parte de ese gran conglomerado de la sociedad civil. Entonces hay esa correlación. Y déjame decirte que hemos logrado ser insertados incluso por ley en varios espacios estatales. Por ejemplo, la ley 142.15 es que ya da personería al Consejo Económico y Social, que fue un espacio que creó el presidente Leonel Fernández,
para juntar a los grandes sectores como el sector productivo, el sector laboral, el sector social. Es el único consejo económico del mundo que incluye a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica. El único en el mundo. Qué interesante. Entonces es un avance, ¿no? Y es una inclusión importantísima porque ahí se tratan los grandes pactos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto educativo, el pacto eléctrico, que aunque fue un fracaso, pero se hizo el intento, el pacto fiscal y todos los pactos que ya están vencidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo se discuten ahí. Pero por ley también la inclusión en el Consejo Nacional de la Niñez, en el Consejo Nacional de Educación. Me llama a preguntarme, ¿qué tanta convergencia hay en la agenda o en la visión política, la visión religiosa del Estado, en la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante? En los últimos años hemos trabajado agenda común. Sí, ¿cuáles puntos? Nos hemos reunido con frecuencia con la Conferencia del Episcopado. Nosotros logramos, por ejemplo, establecer lo que hoy se conoce como el CISAN, que es como un consejo interreligioso por la alimentación y la nutrición. Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Iglesia Episcopal. ¿Cuál es el peso de las iglesias para definir el torneo electoral en el caso de la República Dominicana? Mira, y en esa misma dirección, y tú lo mencionabas ahorita, nosotros tenemos una agenda que va en defensa de la vida, que es común con la Iglesia Católica, una defensa de la familia, una defensa de la identidad del pueblo dominicano, una defensa... ¿Son los temas trascendentales? Sí, a la soberanía. Migración, aborto, anticorrupción, matrimonio, corrupción, ideología de género. O sea, todos esos son temas puntuales que son comunes y que lo trabajamos en consonancia. ¿Cómo la Iglesia va a definir las elecciones? En esos mismos puntos están basados nuestras preferencias electorales. Interesante. Y estamos en un proceso de formación del liderazgo. O sea, nosotros comenzamos a final de año con seminarios y congresos para el liderazgo, hablándole de iglesia y proceso electoral, política. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Estamos tratando de que la gente se informe del perfil de sus candidatos, que lo conozca, que conozca cómo piensa cada uno, cuál es su ideología, de dónde viene su riqueza, de dónde ha hecho fortuna, la iglesia cómo la está justifica. Fiscalizando el proceso. Sí. Y también advirtiendo en temas ideológicos hacia dónde apunta cada uno. Según la Iglesia, ¿qué es lo que le conviene a la República Dominicana de cara a definir ya una reconfiguración de todo el aparato estatal? Mira, como pregunta final. A la Iglesia le importa un Estado que respete al ser humano, un Estado que se enfoque más en lo horizontal que en lo vertical, que haya más pluralidad en términos económicos, de inclusión social y productiva, pero también en términos religiosos, que haya un tratamiento más de socio que de cliente, porque la Iglesia ha sido tratada como cliente por muchos años, cuando debe ser un socio importante del Estado. Me parece que hubo una visión de inclusión en esa sociedad que fue muy marcada en el periodo del presidente Leonel Fernández, y digo eso porque allí es donde se conforma lo que es esos grandes espacios plurales de participación, y cuando aún no era tradicional se incluyó a la Iglesia. La Iglesia necesita seguir participando, pero en esa igualdad de condiciones. Ahora, nos interesa un Estado que sea más agresivo con la corrupción, porque la corrupción despoja al ser humano de recibir los bienes y servicios básicos que establece la Constitución. Un Estado que se convierte en enemigo del clientelismo, porque el clientelismo es una maldición que somete al ser humano a la miseria perpetua y le impide progresar y liberarse. Pastor, aspiramos a un Estado que responda a esas necesidades que son importantes para la Iglesia. Que estos principios que enuncia esta visión desde la religión, de las necesidades del Estado dominicano de cara a la definición de su aparato estatal,
ya en el primer semestre de este año. Es más que importante para concluir este programa, agradeciéndole su presencia y su tiempo. Muchas gracias. Nuestra historia no empieza con nuestra primera tienda. Empezó hace 90 años con Doña Rosa, nuestra primera clienta. Y luego fue Don Arturo, Jorge, María, Miguel y así, cientos, miles, todos y cada uno de ellos dominicanos. Porque dime si hay un dominicano que no nos haya visitado. Podemos decir que un día entramos a tu casa y nunca más nos fuimos. Desde tu bisabuela hasta hoy. Nuestra historia es tu historia, que tiene miles de historias. Desde los nervios del primer día de clases hasta mira cómo me veo para la graduación. El gustico con el primer sueldo. La primera tele con tu novio. Y el nuevo dormitorio. Y así miles de historias en cada hogar del país. Es tan lindo ser parte de ellas y saber que nos quedan muchas más por vivir. Estamos evolucionando porque queremos estar más cerca de ti muchos años más. Ven, son 90 años juntos y hay que celebrarlo. Te esperamos para hacerlo en grande. Plaza Lama, la supertienda. El mensaje del Concilio Vaticano II dice textualmente que Cristo no dio a su iglesia una misión propia en el orden político, económico o social. La iglesia no se liga, en virtud de su misión y su naturaleza, a ninguna forma particular de cultura humana, a ningún sistema económico, político o social. Pero ello no le impide a la iglesia, como sigue diciendo el concilio, dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona y utilizando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio. Sin embargo, la iglesia ha estado acostumbrada históricamente a ejercer este tipo de poder sobre la comunidad humana. Hablemos de la relación entre Iglesia Católica y política con el doctor en filosofía y sacerdote jesuita Pablo Mella. Muchas gracias, padre, por aceptar que nosotros llegáramos a su casa. Pues muchas gracias también por esta invitación y poder hacer una reflexión que esperemos comience la discusión tanto en la esfera pública dominicana como en la conciencia de cada uno, porque vamos a decir que sobre este tema no hay recetas, ¿no? Como tú acabas de leer en ese texto del Concilio Vaticano II. Pero sobre este particular, sí, padre, ¿qué me interesa más a mí? Como la intervención de la religión sobre la política debería de darse desde un aspecto moral. Usted tiene un impedimento de militar en un partido político. ¿Cómo convergen las funciones de ministros de la iglesia que están de frente con la política, están influenciando la sociedad? Es que volvemos a lo mismo, es decir, por ejemplo, ¿cuál es la figura más política que tenemos en la iglesia dominicana dentro del clero? Porque la mayoría de los candidatos son católicos, es decir, ya han sido católicos. Sí. Pero dentro del clero, evidentemente, Monseñor Agripino Núñez, por ejemplo. Pero Monseñor Agripino Núñez no milita en ningún partido. A veces pareciera así. Entonces, las personas, viene todo este fenómeno, vamos a decir, de la cultura de masas, que es percibido como un político más. E inclusive, en un momento dado, todos los sacerdotes en un momento dado podemos entender que determinada fórmula política es la que más se acerca a la justicia. Pero en general, si bien uno podría tener, por ejemplo, una simpatía franca por una línea política, uno en sus funciones renuncia a externarlo y a trabajar, como diría yo, efectivamente y propositivamente por esa línea política que uno simpatiza. ¿Y cómo hace la iglesia conciencia sobre un partido político, por ejemplo, que se contrapone a los principios y valores de la propia fe cristiana o que se inclina por prácticas muy liberales como el aborto, el matrimonio homosexual? Sí, entonces ahí lo que hemos testimoniado, por ejemplo, en los procesos electorales anteriores, que las personas dentro de la Iglesia Católica que tienen la responsabilidad de trazar ciertas pautas vinculantes, vamos a llamarlas así, normalmente son los obispos, pues algunos se toman la libertad de escribir cartas, de hacerlas leer en las misas, diciendo abiertamente, por ejemplo,
hace unos años diciendo no vote por tal candidato porque esta persona Exacto. tiene esto contra la moralidad, etcétera. Yo personalmente creo que eso habría que matizarlo y ser menos específico, sería mi posición en ese tipo de medidas, ¿no? Y uno lo ve sí. en todo el mundo, por ejemplo, la influencia de la Iglesia católica y protestante en las elecciones norteamericanas que determinaron el Claro. triunfo de Donald Trump. También veíamos un llamado a, bueno, vamos al conservadurismo, porque lo que estaba instalado era una práctica muy liberal. Y ese voto fue determinante en esas elecciones, de la diáspora católica y protestante. Claro, que cambia, la migración cambia y, por ejemplo, el voto católico ahora es muy importante en la votación norteamericana. Sin embargo, en América Latina es al revés. Ha habido un proceso de protestantización Sí. y vemos sobre todo lo que se llama el evangelismo organizado y activo y con Sí. un proyecto político abierto. El caso Sí. más extremo, bueno, hay varios extremos, lo que pasa es que hay como oleadas. El primero que se denunció mucho fue en los años 70, 80, el caso de Guatemala, donde Sí. también intervinieron una política de inteligencia de Estado de la CIA a través de los documentos de Santa Fe. O sea que hubo una promoción del evangelismo para desactivar todo el movimiento católico en torno a la teología de la liberación, las comunidades de base. O sea, hubo una línea política con dinero, etcétera. Eso se olvida, ¿no? Que ha habido mala fe de parte del imperialismo norteamericano. En el caso dominicano. Y acabar la idea. Sí. Sin embargo, el evangelismo que estamos asistiendo hoy día, que explica un fenómeno como el de Bolsonaro, es distinto. Ya son grupos por procesos mismos de crisis, vamos a decir, propia de una cosa que en sociología se llama el campo religioso, que hay una migración importante de católicos hacia el evangelismo. Y esos evangelistas, que son movimientos de la reforma de la tercera generación, es decir, de principios del siglo XX, se organizan en grupos de presión que tienen proyectos políticos de conquista De garantías. de conquista de curules en los espacios. Sí, escaños. En Brasil le llaman a bancada crente. Bancada es donde se sientan, por ejemplo, en el fútbol, un grupo de fanáticos, y crente es creyente en portugués, y así es la denominación popular para referirse a los hermanos de las iglesias evangélicas en Brasil, los crentes, los creyentes. Aquí suelen decir los cristianos, las cristianas. Sí. Yo soy cristiano, como si los católicos no fuéramos cristianos. Pero bueno, entonces ese tipo de lenguaje. Entonces, comprender esa nueva transformación demográfica y lo que se llama esa transformación del campo religioso en América Latina, que curiosamente es distinto al de Estados Unidos. ¿Y qué efecto tiene eso electoralmente? Evidentemente que cambian los discursos, cambian los escenarios Sí. de negociación, y el político que quiere conquistar el poder se tiene que reajustar en sus prácticas, sus discursos y todo. Lo hemos tratado a lo largo del programa. Sí. En la República Dominicana hay una proliferación de protestantes. La iglesia protestante ha crecido vertiginosamente. Le pregunto en dos sentidos. ¿Va perdiendo adeptos la iglesia católica? ¿Hay una dificultad de la iglesia católica de hablar el mismo discurso de la sociedad? Aunque yo creo que ha sido bastante el progreso notorio, se ha modernizado, pero hay una dificultad para hablar este mismo diálogo con las nuevas generaciones. ¿Y por qué crece tanto? Como consultora política, hay demarcaciones en este país donde si tú no vas al voto la del romana. cristiano, de los protestantes, no Pierdes. ganas. La romana, pierdes. Y también está Monteplata. Monteplata también. Los sí. Batelles Sí. y esa Eso comunidad también por la religiosa. migración dominico-haitiana, sí. Exacto. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con la iglesia A ver, católica? yo lo que digo sobre eso es lo siguiente. Bueno, en términos generales, evidentemente que sí, que la Iglesia Católica ha perdido adeptos y ha disminuido y está perdiendo. Ahora mismo el último número que yo tengo es en torno al 50%. Es la última encuesta más confiable que tenemos. Eso es uno de los proyectos que tengo de organizar una encuesta nacional de religión, pero Qué no, bueno. no consigo Qué los bueno. fondos. Pero Pues para eso hacer hay que una... hacer lo posible, porque Sí. nosotros tenemos una Conocer, porque una forma falta parte de datos. del autoconocimiento y de saber Sí. más o menos, y eso también ayuda a las políticas públicas. Pero ojalá y pueda publicar y que lo hagamos Sí. a través de esta plataforma también. Sí, sí, y de la revista que yo... perdón, no me regalas, Estudios Sociales, la revista que yo dirijo
que fue fundada por el padre Alemán. Y aquí hay un artículo de Marcos Villaman sobre el tema que estamos hablando. Nuestro que querido te regalo Marcos, muchísimas aquí gracias. Para la no comprensión me la del voy a fenómeno. perder, no me la voy a Este es perder. el número aniversario, que son los 50 Se lo años agradezco de la muchísimo. revista. Muy bien. Pues sí, aprovechar el anuncio. Pues bueno, este trabajo que estamos haciendo de comprensión. Entonces, ¿cómo entiendo yo? Vuelvo a lo que dije al principio de la entrevista. Es decir, uno va reflexionando, va pensando y después cada uno va haciendo su síntesis y sería muy bonito que pudiéramos discutir en el sentido de externar las ideas y aclararnos, ¿no? Pues bueno, ese cambio es fundamental y hace que ahora mismo hay dos grupos que han crecido en importancia en el tema religioso. Son los evangélicos, no las iglesias históricas protestantes. El evangelismo es de principios del siglo XX y ese es el que está organizado en el CODUE. Y el segundo grupo más importante, y por eso es que yo quisiera hacer un estudio más exhaustivo que el que se han hecho hasta ahora a través del Latino Barómetro, es el grupo de las personas que se consideran sin religión. Ese es el grupo más importante. Ha habido un proceso llamado de secularización en la sociedad dominicana en los últimos 30 años que debe ser atendido políticamente. Entonces, en ese sentido, si uno apuesta, por así decir, por una concepción democrática, básicamente lo que se llama en filosofía política la democracia liberal, que es ganar unas elecciones con votos, ¿no? O sea, no discutiendo cosas de fondo, sino simplemente ganar votos, ganar adeptos, conquistar el voto. Si eso es hacer política, que es la concepción liberal, que es la más pobre de todas las concepciones políticas, pues bueno, evidentemente que hay que atender al voto protestante hoy día y hacerle concesiones contra la conciencia inclusive de los mismos actores políticos. ¿Cuál es la visión católica del gobierno dominicano? Creo que no entiendo la pregunta y no me estoy haciendo el chivo. Hay una visión desde la Iglesia Católica. ¿Cómo puede la Iglesia Católica leer este momento de vulnerabilidad democrática, de gran crisis, de corrupción, de la que se acusa al gobierno? Sí. No lo decimos nosotros, lo dicen ahí los que estudian las instituciones de la democracia. Yo creo que la respuesta está en la carta pastoral de la Altagracia de este año, y normalmente los pronunciamientos del magisterio de la Iglesia, que está reservado en la Iglesia Católica a los obispos, suelen remitirse a la doctrina social de la Iglesia, y lo que se dan son grandes principios. Uno nunca va a ver en un documento oficial de la Iglesia un señalamiento concreto con un nombre y un apellido, sino que se dan los grandes principios. Y pues básicamente se ha dicho eso, la política tiene que estar al servicio del bien común. Lo que más se hizo eco, que de repente no es lo más importante, pues fue lo que más eco tuvo a raíz de la carta pastoral última del 26 de enero pasado, fue el tema de la compra del voto, diciendo que eso era inaceptable. No, la carta no llega a decir que es pecado, pero prácticamente llega a eso. Yo escribí un artículo comentando un poco las líneas de fuerza de esa carta, pero básicamente, por lo menos en el artículo que yo escribí, yo lo que señalaba era precisamente la pregunta que sirvió de sondeo del programa. Es decir, ¿puede o no puede hablar la Iglesia de política? Y los obispos explican, pero claro que pueden, pero pueden hablar solamente indicando normas morales generales. Sea honesto, no haga campaña sucia, no utilice los fondos del Estado, etcétera. Esos principios generales. Yo creo que la Iglesia apoyaría un movimiento social en contra del sistema que tenemos de impuestos, que básicamente es regresivo y que se grave más la riqueza y no tanto lo que... Y apoyó la Iglesia el movimiento de los jóvenes protestando porque haya claridad en el proceso electoral, restauración de la democracia. No ha habido hubo un pequeño comunicado de la Comisión Especial del Episcopado, porque acuérdense que la Iglesia Católica es una institución muy grande. Sí. Los obispos tienen muchas responsabilidades en cada una de sus diócesis, y estarse reuniendo rápidamente como un board de un grupo no es factible. Entonces los obispos se reúnen 2 veces al año y discuten
las líneas generales de dos documentos. Un documento sale en enero, que es de corte pastoral, en torno a la fecha o con motivo de la fiesta de la Altagracia, y otro de tipo sociopolítico que reflexiona o aplica la doctrina social de la Iglesia al contexto dominicano y en torno a la fecha o con motivo de la fecha del 27 de febrero. Nosotros tenemos una oportunidad en este momento a tener un cambio generacional y esta protesta llevada por los jóvenes, desde el punto de vista contenido, yo no sé si estarías de acuerdo conmigo, no tiene nada novedoso, porque lo novedoso es el hecho de tirarse a la calle y de dar la cara y de despertar, y el wake-up call. Y recuperar el espacio público. Sí. Eso es muy bonito. Y también, que eso fue otra entrevista que me tocó conceder a Acento TV, yo, como no conocía siempre dicen los jóvenes, y dicen, pero ¿qué jóvenes? Están los cortes generacionales. Y es importante que veamos que los jóvenes que han organizado esto no son, dicho de manera impropia, no son los millennials, son los centennials. Y esto digo de manera impropia porque estas generaciones están montadas sobre la mercadotecnia norteamericana que no coincide con toda la juventud dominicana. También yo he leído artículos en México, en España, etc. Entonces hay rasgos que se pueden decir. Estos jóvenes, a diferencia de los millennials, los centennials, sí tienen interés por la dimensión pública, son más políticos y son más pragmáticos. El centennial es más volado, por así decirlo. Entonces, perdón, el millennial. El centennial entonces va, según esta teoría, va orientado a, por ejemplo, un tema fundamental hoy día, que es el tema del trabajo, a tener un trabajo bueno y a preocuparse más, por ejemplo, es mucho más sensible que el millennial sobre el medio ambiente. Y ustedes, si ven estas cosas en los carteles de la Plaza de la Bandera, van a ver que estos temas son los que aparecen. Igual le dan mucha importancia al tema de la transparencia. Sí. Que se sea transparente, que se sea honesto, que se diga lo que hay, que no haya un trasfondo. Entonces, ¿cuál es mi problema? Yo lo que veo es que hay un desnivel entre las instituciones que tenemos en este momento, incluyendo los partidos políticos, incluyendo las iglesias, la mía también, y esta cultura de transformación. Entonces hay un ajuste que hay que hacer entre las mediaciones institucionales y este nuevo ethos, esta nueva manera de ser de esta nueva generación. Pero es interesante y yo creo que esto va a traer un aire nuevo si lo sabemos aprovechar. Muchísimas gracias, Pablo, por recibirnos en su casa, por estar en Esfera Global, y esperamos que pronto pueda ir también a nuestro set a seguir dialogando y debatiendo sobre temas interesantes de la iglesia. Gracias. Hasta la próxima semana.